Agradecidos al Señor por este tiempo que podemos compartir juntos alrededor de lo que el Señor es y ha hecho por nosotros. Nuestra razón de congregarnos no es para admirarnos el uno con el otro, sino para que Cristo sea mostrado en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la finalidad de congregarse, de poder honrarlo, reconociendo su grandeza, su gloria. Lo adoramos por dos cosas esencialmente: por lo que Él es. Quedamos asombrados frente a su grandeza, sus perfecciones, su santidad, su justicia, todas estas partes del carácter de Cristo, y también lo adoramos porque Él ha hecho una obra extraordinaria en favor nuestro. Por eso nos reunimos como iglesia del Señor, para poder fijar nuestra mirada en Él y honrarlo, tal como escuchábamos recién o cantábamos recién. Muestra a Cristo, revela hoy tu gloria. Y eso es lo que queremos hacer en esta ocasión en términos bien específicos y particulares, y por eso vamos a tomar este texto de Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20. Apocalipsis es un libro asombroso en muchos sentidos, pero quizás muchas veces nuestra atracción hacia Apocalipsis no es la correcta. A veces lo buscamos más por el asombro que significan los eventos que se relatan allí, por el simbolismo que tanto usa en esta literatura apocalíptica, que es propio de esta misma, el autor, que es Juan, pero no por a quién revela allí el Apocalipsis. De hecho, una de las traducciones de Apocalipsis es precisamente revelación, porque eso es lo que significa la palabra griega Apocalipsis. Ahora, es interesante que cuando nosotros vemos el libro completo nos damos cuenta de un hecho significativo, y es el hecho de que el que destaca con colores propios es Cristo, más allá de los eventos que se relatan. Hay 27 ocasiones en que el libro se refiere al Cordero. Comienza con el Cordero como inmolado, allí en el capítulo 5. Versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Luego otra vez en el versículo 8, delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Más adelante, versículo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13, a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y así podríamos seguir viendo textos donde el Cordero es central en el libro de Apocalipsis, pero no el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vino un día y murió en nuestro lugar, sino el Cordero como inmolado, pero que está de pie triunfante. Ya no el niño que vino a un pesebre, sino el Rey que gobierna sobre todas las cosas. Ese mismo Señor es el que se presenta al final del libro, capítulo 22, versículo 1 y versículo 3 respectivamente. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Noten que está describiendo ya la eternidad propiamente tal, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Es evidente que la centralidad del Apocalipsis es la persona y la gloria del Señor Jesucristo. Y es evidente que toda la Biblia apunta hacia el hecho glorioso de la cruz de Cristo, y desde ahí en adelante comienza la explicación de lo que eso significó en la práctica para nosotros, pero sobre todas las cosas para la exaltación de su nombre y de su obra como suficiente. Por eso, en todas partes, gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación, para usar un término que utiliza mucho el Apocalipsis, se reúne cada domingo para poder honrar a Él, al Cordero. No para admirarnos el uno al otro, sino para admirar y quedar abrumado por la grandeza y la gloria de este Señor
maravilloso que quiso venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquí vemos la descripción de la victoria total y absoluta del Cordero como inmolado que reina sobre toda su creación, sometiendo a todos sus enemigos y poniéndolos como estrado de sus pies. Apocalipsis es la consumación de todo el plan de Dios. Y allí debemos centrar nuestra mirada cuando estudiamos el libro. No tanto en algunas cosas, ¿qué significa esto específicamente? Porque hay mucha especulación al respecto. Es mejor centrarnos en Cristo, alrededor de Él, porque Él es el propósito de este libro. El libro inicia afirmando el propósito de este libro, versículos 1 al 3 del capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está la razón por la cual se escribe este libro. Versículos 4 al 8 muestra la descripción de Jesucristo como el personaje central del libro. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la imagen de Jesús como personaje central de este libro. Y entonces comienza la revelación propiamente tal a través de visiones. Son visiones que aparecen en todo el resto del libro. Cada una de ellas, no obstante, se centra otra vez en la victoria de Cristo y en la consumación de todas las cosas. Es entonces, después de establecer el propósito, de mostrar cuál es el personaje central del libro, es donde recibe la primera visión. Y obviamente la primera visión, versículo 9 al 20, que en nuestro texto se relaciona otra vez con la persona del Señor Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto y a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí está la primera visión, la visión introductoria, le dicen los teólogos. ¿Por qué es introductoria? Porque esto prepara el corazón de aquel que iba a escribir, en este caso el apóstol Juan, y que iba a tratar de describir. Y digo tratar porque él utiliza muchos símiles en el texto. Símiles son comparaciones con algo desconocido, con algo conocido, con el propósito de poder tratar de mostrar, ilustrar a las personas en términos intelectuales o mentales qué es lo que él estaba viendo.
Noten estos símiles, versículo 13, en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí hace la primera comparación. Luego, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Hay otro símil. Como nieve, otro más. Sus ojos como llama de fuego. Notan que no dice sus ojos eran llama de fuego, sino que como. Y esa es una forma de comparación que se utiliza mucho para tratar de describir algo que es muy difícil de poder presentar como claro delante de sus oyentes. El impacto que causó esta visión del Señor Jesucristo glorificado en Juan fue tan extraordinario que finalmente, como vemos en el versículo 17, tiene una reacción similar a lo que pasó con Isaías cuando tuvo la visión en el templo. Isaías capítulo 6. ¡Ay de mí que soy muerto!, dijo Isaías. Juan dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Todo esto es producto de contemplar a aquel que los ojos humanos son imposibles o son incapaces de contemplar. Esta visión fue la que preparó el corazón de Juan para que después escribiera todo lo que él contempló y dejara expreso, ¿cierto?, en la tinta, podríamos decir, estas imágenes especiales que él vio. Cristo glorificado es el tema en cuestión. Y hermanos, yo quisiera que pudiésemos esta mañana centrar nuestra mirada, nuestros pensamientos y también que sean impactados nuestros sentimientos para mirar a Cristo. No mirarnos entre nosotros, sino mirar a Cristo. Porque entre nosotros, cuando miramos horizontalmente, siempre vamos a parecer quizás por nuestro orgullo mejores que otros. Y en otros casos hemos de reconocer que somos peores que otros. Pero cuando nos presentamos delante de Cristo, vemos quiénes somos realmente. Porque lo que importa aquí es la mirada del Señor, y esto es por contraste. Cuando levantamos nuestra mirada al cielo y vemos a Cristo a través de la revelación de las Escrituras, entonces también nos vemos a nosotros mismos tal como somos, no como nosotros pretendemos ser. O como las demás personas piensan que somos. Nos vemos tal cual como somos. Y ese es el propósito. Eso es lo que pasó con Isaías. Primero miró al cielo y vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, que sus faldas llenaban el templo. Y vio como los ángeles alrededor del trono estaban realizando la tarea que debían realizar de servicio permanente al Dios Todopoderoso. Y una vez que contempló eso y escuchó, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, entonces sufrió un impacto profundo en su corazón. Y dice, ay de mí que soy muerto. Y comienza casi a tratar de esconderse de la gloria del Señor que le fue manifestada, porque entendía que debía morir por su condición. Sin embargo, esa mirada hacia el cielo fue la que reveló su verdadero corazón. Pero esa revelación de su propio corazón también le mostró su propia necesidad. Y entonces, ¿qué hizo Isaías? ¿O qué hizo el Señor sobre Isaías? Mandó un ángel para que tomara una brasa del altar del holocausto, se entiende, para que colocara sobre sus labios, y entonces fue limpio su pecado. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una vez que eso ocurre, entonces el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías entiende que hay una necesidad grande en los demás y él se ofrece como un misionero para ir y proclamar la verdad de Dios. Es todo un proceso, una mirada hacia arriba aclara una mirada hacia adentro y nos da luz para poder comprender el resto de la sociedad. Aquí ocurre una situación muy similar y de hecho Isaías dice, o Juan dice en su propio evangelio, que Isaías vio al Señor Jesucristo antes de su encarnación. Ahora aquí Juan mismo tiene la visión de Cristo después de su glorificación. Y esta visión es inmensamente importante. Es tan así que Juan, antes de escribir la visión que ya había tenido seguramente, después la escribió, él se describe a sí mismo primero.
Pero para que no haya duda, ¿quién es el personaje central? No es el autor del libro, no es el gran apóstol de Jesucristo que recostó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena. No es una de las personas más cercanas al círculo íntimo de Jesús junto a Pedro y Jacobo, sino que es simplemente esto que describe versículo 9 al 11, que es el contexto en el cual se da la visión. Yo, Juan, miren cómo se califica. Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Así se describe. Este es el contexto. En estos versos hay una identificación de quién tuvo la visión. Versículo 9 que acabamos de leer. El lugar geográfico donde ocurrió aquello y la razón por la cual estaba allí. Versículo 9 también, la segunda parte. Además de describir el día y la situación en que se encontraba al momento de recibir la visión. Versículo 10. Veamos algo de ello. La identificación que Juan hace de sí mismo es muy instructiva. Se presenta por su nombre haciendo abstracción de su elevada posición de apóstol de Jesucristo, como aquel que disfrutó de una especial relación con el Señor mientras estuvo en la tierra. No se presenta como yo soy el apóstol de Jesucristo, yo soy una de las personas más cercanas a Él. Noten que no hay nada de orgullo en su descripción. Y eso no porque ellos eran personas impecables y no tenían ningún tipo de problema ni lucha con el yo, sino porque Él se presenta en relación a la visión. La visión lo abrumó, la visión le mostró que era simplemente un hombre. Vuestro hermano se identifica con aquellos a los cuales le escribe, que en la iglesia, ¿se entiende? Pero menciona 3 palabras interesantes. Dice tribulación, reino y paciencia. Y estas son muy interesantes, porque hablan del presente, hablan del futuro y de cómo enfrentar el presente para llegar a ese futuro. Primero, se identifica con todos los creyentes como copartícipes en la tribulación. Esta palabra se utiliza mucho en la Biblia y en el original se usaba para referirse simplemente a la presión que alguien experimentaba. Incluso se usaba en términos obviamente no bíblicos. En el griego se usaba para describir a una persona que tenía una piedra grande sobre su pecho, para poder demostrar que estaba bajo una presión terrible, difícil de soportar. Y llegó a ser un término técnico en este sentido para tener la connotación de aflicción, de sufrimiento por causa de la persecución en el mundo cristiano. Es decir, Juan estaba diciendo, yo me identifico con cada uno de ustedes que están en la misma situación que yo en el presente, por eso es una mirada al presente, que estamos padeciendo, sufriendo por causa de nuestro testimonio, porque estamos testificando de Cristo, porque estamos proclamando su palabra, y entonces la realidad misma era que Juan estaba en Patmos, en esa isla del mar Egeo, y era una isla muy pequeña, de no más de 15 kilómetros de largo y alrededor de 10 kilómetros de ancho. Estaba allí por causa del Evangelio de Jesucristo, lo va a decir más adelante. Por lo tanto, la tribulación a la que se refiere es producto del hecho de ser fiel a la palabra de Dios y de ser consistente con su fe. Él estaba allí, aún a pesar de que había sido desterrado a esa isla prácticamente solitaria, para seguir buscando el rostro del Señor por causa de haber sido uno de los que proclamó la palabra. Pasamos ahora a la segunda palabra, paciencia, que también tiene que ver con el presente, pero es interesante porque implica perseverar con firmeza bajo una carga pesada, tribulación. Es decir, nosotros estamos bajo una presión terrible por causa del nombre del Señor Jesucristo y la palabra de Jesucristo. Y estando bajo esa presión tan grande, somos llamados a perseverar, a prevalecer. Eso es lo que estaba diciendo. No significa meramente la aceptación del sufrimiento, sino perseverancia en medio del sufrimiento. Eso es lo que indica la palabra en el original. Perseverancia en medio del sufrimiento.
La vida cristiana no es fácil. Cuando uno llega a Cristo, llega en ese mismo momento a comenzar a experimentar la presión de un mundo sin Cristo, las ideas de un mundo sin Cristo. Llega a experimentar la filosofía de un mundo contrario a Cristo y su palabra. Llega a experimentar como nunca una batalla interna con el yo y el orgullo que quieren, mientras antes de que recibiera a Cristo o fuera el Señor, tenía ese orgullo muy alto y gobernaba todas sus ideas, gobernaba todas sus decisiones. Allí comienza una batalla, se da cuenta de que eso no puede prevalecer. Romanos capítulo 7, la experiencia del apóstol Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una lucha interna. Comienza la tribulación, la presión. Comienza la seducción del mundo también que nos atrae y que tiene que ver también con la debilidad de nuestro carácter que al principio no está bien formado en términos espirituales y entonces a veces cedemos frente a esa seducción del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Yo me identifico con ustedes que están sufriendo por causa de Cristo y que están sufriendo con paciencia, con perseverancia en medio de esa presión terrible que tienen de diferentes ámbitos. Y luego la tercera palabra, reino, que apunta a la meta. Y esto tiene que ver con el futuro. Obviamente cada creyente ya está en el reino de Dios, pero todavía no disfruta plenamente el reino de Dios, porque todavía está aquí, en este lugar, en este lado de la eternidad, con muchas luchas como acabamos de decir, y por lo tanto nuestro disfrute del reino no es completo. Por lo tanto apunta a la consumación del reino cuando estemos ya con el Señor. Es decir, Juan está identificándose con todos sus hermanos que comparten las mismas aflicciones, tribulación, en su camino a la gloria, reino, perseverando en medio de los sufrimientos, paciencia. Esa es una descripción de quiénes somos, de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo le dijo a su pueblo, a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios, Hechos 14, 22. La aflicción es parte de nuestro caminar en esta tierra. La perseverancia en medio de esa aflicción es nuestra responsabilidad. Somos llamados a perseverar. Y la entrada a disfrutar para siempre del reino es nuestra certeza. Pero todo aquello es posible en Jesucristo. En ese momento entendemos entonces que Juan describe geográficamente dónde estaba, que por su fidelidad a la palabra y dar testimonio de Cristo estaba exiliado. Esa era una de las islas que utilizaban como especie de cárceles, exiliado en ese lugar desolado del mar Egeo. El día que recibió la visión fue en el día del Señor. Era el día en que los creyentes se empezaron a reunir desde muy temprano en la historia de la iglesia. Y se refiere al domingo, el primer día de la semana. Ese día estaba Juan. Como en el día de hoy nosotros estamos reunidos, Juan estaba solo. Estaba buscando el rostro del Señor porque estaba en el Espíritu. Es decir, había una condición especial de que él estaba buscando el rostro de Dios para adorarlo, para honrarlo también. Y en ese momento entonces se manifestó esto que a continuación dice. Oyó la voz del Señor que él identificó como el sonido de una trompeta. Los eruditos dicen que cuando hay el sonido de una trompeta hay algo especial que viene después. Es decir, lo que va a ver Juan es tan extraordinario que se anuncia antes de una forma solemne. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, versículo 10, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahí hay un símil, una comparación. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí está la comisión que Juan se le encargó. Estas iglesias todas estaban en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en una especie de herradura, es decir, geográficamente hablando, se comenzaba en un lugar y luego se hacía como una especie de semicírculo y se llegaba finalmente arriba, en términos geográficos, y mostraba 7 iglesias que representan la historia de la iglesia desde el principio hasta el final.
¿Qué debía hacer Juan? Juan debía observar y describir la visión que tenía una importancia muy grande para instruir y alentar a los creyentes de todas las épocas en su tribulación y perseverancia firme hasta entrar a disfrutar del reino de los cielos plenamente. Y esta visión introductoria es la visión del Cristo glorificado. Nunca antes Juan había visto a Cristo glorificado y por eso es interesante que Juan no dice, vi al Hijo del Hombre, sino vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, la gloria que se mostró allí en ese momento delante de los ojos de Juan, él nunca la había visto jamás. No reconoció inmediatamente que era el Señor Jesucristo. Por esa razón, esta visión impactó profundamente el corazón del apóstol y espero que esta mirada a Cristo también pueda impactar nuestro corazón, de tal manera que nos retiremos de aquí no siendo iguales como entramos, sino con un desafío grande en nuestro corazón de adorar a aquel que hizo la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay y que redimió nuestras almas. Lo veremos en dos partes esencialmente. En la primera parte donde vamos a pasar tiempo, primero veremos que en la visión se describe al Cristo glorificado, es decir, hay una descripción del Cristo glorificado y luego vemos la reacción ante el Cristo glorificado. Primero empezamos entonces con la descripción del Cristo glorificado, versículos 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi, aquí comienza la visión. Vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos por partes. Lo primero que hemos de observar y reiterar que ningún hombre jamás pudo ver al Cristo glorificado. Nuestros ojos están velados de este lado de la eternidad para contemplar la gloria de nuestro Redentor. Escuchamos historias fantasiosas de repente dentro del mundo evangélico, que yo estoy en el cielo y vi a Jesús y hablé con Él, y la persona lo dice con tanta naturalidad como que hubiese sido algo tan normal. Y la verdad es que nadie vio al Cristo glorificado, excepto el apóstol que se revela la Escritura, que aquí lo hizo. Excepto también el apóstol Pablo, que estuvo en la misma presencia de Dios y oyó palabras que no le es posible al hombre entender. Pero nadie más pudo ver al Cristo glorificado. Los científicos cada vez fabrican instrumentos más sofisticados para contemplar el universo, por ejemplo. Pero ningún telescopio puede revelarnos a Cristo en el trono del universo. Tenemos la promesa que un día lo veremos tal como Él es en su gloria, pero por ahora está velado a los ojos de los mortales, con excepción de aquellos a los cuales quiso revelarse. Algún día le veremos tal como Él es, pero por ahora solo podemos contemplar en las Escrituras lo que Él mismo ha revelado a sí mismo. El discípulo amado tuvo una visión de Cristo como nunca antes. Lo primero que Juan vio fue 7 candeleros de oro. Pero no fue aquello que captó su atención. Noten que lo dice al pasar, versículo 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, pero no se detiene allí, sino que inmediatamente coloca su mirada en la persona que se estaba revelando como glorificado. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Es llamativo como Juan lo describe como uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, a un ser glorificado que Juan nunca antes había contemplado. Y entonces volvemos a los evangelios y decimos, pero si Juan estuvo con Él. Pero si Juan comió al lado de Él. Pero si Juan escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros extraordinarios. Pero si Juan estuvo en todo tiempo cerca de Jesús, al monte de la transfiguración, el Señor escogió a 3 para llevar y transfigurarse en ese lugar, y uno de ellos era Juan. ¿Cómo Juan no puede reconocer al Señor, decimos nosotros? Si le fue tan familiar durante 3 años y fracción, estuvo tan cerca de Él. Vio sus milagros extraordinarios, fue testigo de su compasión y amor por aquellos que estaban desvalidos dentro de la sociedad y a los cuales le extendió la mano.
Lo había contemplado, durmiendo en la barca. ¿Por qué Juan dice semejante al Hijo del Hombre? Porque nunca lo había visto glorificado. Nunca. Lo había visto resucitado, que no es lo mismo, pero nunca lo había visto glorificado. Muy maravilloso es el contraste entre el Cristo de los Evangelios y el Cristo del Apocalipsis. Sin embargo, ambos son uno, y eso es lo interesante. En el humilde Jesús de la encarnación estaba consagrada toda la gloria divina, estaba presente, siempre lo estuvo. Jesús, cuando dice Pablo que se despojó a sí mismo, no se despojó de su divinidad, es imposible. Es su misma esencia. Se despojó de ciertas prerrogativas que tenía en la gloria con el Padre. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ese mismo Cristo que hizo eso, ese mismo Cristo que contemplaron los ojos de Juan, es el que está presente aquí, pero es distinto. No en el sentido que sea otra persona, sino que antes estuvo en humildad y ahora está en gloria. Los hombres vieron algunos destellos mientras estuvo aquí, destellos de gloria, pero el esplendor estaba allí velado por la carne. Pero ahora en el cielo ya no hay ningún ocultamiento a su gloria. En la oración intercesora de Jesús en Juan 17, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esa oración fue contestada, y la evidencia está presente delante de los ojos de Juan. Fue recibido arriba en el cielo y sentado a la diestra de Dios. Pero interesante, Juan no lo vio solamente en su divinidad, sino como Dios hombre. Juan vio en visión a uno semejante a un hijo del hombre en medio de los candeleros de oro. Es decir, ha llevado allí en la gloria la forma de nuestra humanidad. Y esas son las cosas que son difíciles de entender, pero son una realidad. El Señor hizo una adición y no restó de su grandeza y su gloria cuando descendió del cielo, sino que adicionó una nueva naturaleza, la naturaleza humana. Fue ese mismo cuerpo en cuyo seno se reclinó Juan, cuyos pies María lavó con su ungüento que había yacido en el sepulcro, el mismo cuerpo en el que Tomás vio las llagas. Fue ese mismo cuerpo que fue llevado al cielo y sentado a la diestra del Padre. Fue el mismo cuerpo el que se presentó y mostró sus llagas cuando entró y le dijo a los discípulos que estaban atemorizados: paz a vosotros. Y le mostró las manos y los pies para decir: yo mismo, el que morí, yo vencí la muerte. Y allí está la esencia de lo que significa la verdadera paz. Procede precisamente de esas llagas en su cuerpo. Fue ese mismo cuerpo que vio Juan, pero con una diferencia notable. Ya había ascendido a la gloria, ya había sido coronado de gloria y de honra. Ya se le había dado un nombre que es sobre todo nombre. Ya se le dio la autoridad para que toda rodilla se doble delante de él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La divinidad y la humanidad son para siempre inseparables. Hay una unión imposible de separar. ¿Cuánto nos cuesta pensar en Él como realmente humano todavía, en su gloria eterna? Cuando llega la Navidad, todos los ojos se ponen sobre algo que se hace en las casas, ¿cierto? O en algunos lugares especiales, incluso en las plazas, que es un pesebre. Pero Él no está allí. Incluso todas las miradas se posan en una cruz, pero Él no está allí. O quizás buscamos a Jesús en la tumba, pero igual como los ángeles le dijeron: Él no está aquí, pues ha resucitado. ¿Dónde debemos colocar nuestra mirada para ver a Jesús? En el trono, porque allí está Él. Y eso es lo que está viendo Juan. El mismo que vino en un pesebre, el mismo que vino en debilidad, el mismo que vino en sufrimiento extremo al morir en una cruz como un delincuente, es el mismo que está en la gloria del Padre. Ese es el que se está manifestando aquí. Está mostrándole a Juan: mira, yo soy el que vivo y estuve muerto, como le dice anteriormente. Pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Pero no solo vivo en términos de resurrección, sino que soy la persona más importante del universo, el Dios Todopoderoso.
semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo nos cuesta ver a Jesús así? ¿Cómo exalta nuestro pensamiento esto sobre la dignidad de la humanidad? Recordar que uno de nuestra raza está en el trono de tronos. Pensamos así, que uno que es el que se identificó con nosotros, que es la segunda cabeza federal de la humanidad, Él está como hombre, pero como Dios, a la diestra del Padre. El hombre perfecto para Dios y el Dios perfecto para el hombre. Es uno y el mismo Dios hombre que aquí Juan contempla. Es al uno y al mismo Dios hombre al cual debemos ver revelado en su palabra. Hermanos, estoy absolutamente seguro que todas las instrucciones que nosotros podemos dar aquí en la iglesia, todas las instrucciones que proceden de la Biblia, no tienen el mismo poder para transformar nuestra vida que la visión del Cristo glorificado. Eso es algo especial. Eso cambió la vida de Isaías a tal punto que Isaías nunca olvidó jamás esa experiencia en el templo en Jerusalén, donde fue a un templo físico y se encontró con el templo celestial. Desde ese momento en adelante, Isaías repite una y otra vez y ya le da un nombre particular a Jesús con un adjetivo: el Santo de Israel. Nunca más olvidó ese hecho. Saben, incluso en la transfiguración, Pedro nunca más olvidó ese hecho. Al final, en una de sus cartas, dice que nosotros escuchamos su voz en el Monte Santo y vimos su gloria. Juan está viendo aquí la gloria del Señor Jesucristo de una manera notable. Y hermanos, es necesario que nosotros levantemos nuestra mirada de las cosas perecibles de esta tierra y la coloquemos arriba, en el trono. Para poder enfrentar la tribulación y la aflicción de esta tierra, para poder enfrentar todas las luchas que tenemos, en las cuales perdemos batallas muchas veces, necesitamos levantar nuestra mirada y colocarla en este maravilloso Señor, semejante al Hijo del Hombre, como Juan lo ve. Juan continúa describiendo la visión. Y eso es interesante. El conocimiento del Señor Jesucristo no es algo abstracto. Lamentablemente muchas veces lo entendimos así. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es justicia, es justo, Dios es misericordioso. Y lo entendemos como descripción, como conceptos, pero no. Miren lo notable aquí. Juan está describiendo al Hijo de Dios glorificado, pero lo ve en relación con su iglesia. ¿Dónde estaba Él? En medio de los candeleros. Y los candeleros, según la explicación que da en el versículo 20, ¿representan a qué? A la iglesia de Cristo. Jesús está en medio de su iglesia glorificado. Esta es una representación simbólica preciosa de la relación de Cristo con su iglesia. Cuando estudiamos a Cristo debemos verlo en relación con lo que somos nosotros. Ahí hay una identificación de Él especial, al punto que cuando lo persiguieron a Él, o cuando persiguieron a la iglesia, le dijo a Pablo: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan? Pero estaban persiguiendo a la iglesia, porque Jesús se identificaba con su iglesia. Perseguir a su iglesia era perseguir a Jesús. Y aquí está también glorificado, diciendo: yo estoy en medio de mi iglesia. Él está en su trono, inaccesible para nosotros, y al mismo tiempo en medio de su iglesia amada, cercano a nosotros. Juan ve a Cristo con una preocupación especial por aquellos que amó antes de la fundación del mundo y por aquellos que vino a salvar precisamente a través de su obra perfecta en la cruz. Noten cómo el verso 16 dice que no solo está en medio de su iglesia, sino que tiene las 7 estrellas que representan a los líderes de la iglesia en su mano derecha, según la misma explicación del mismo Jesús en el versículo 20. Tienen las 7 estrellas. O sea, tiene aquellos que Él ha constituido como pastores y llamado a un ministerio especial en su mano, es decir, seguros, y en su mano derecha en un lugar de honor. Pero al mismo tiempo está en medio de su iglesia. Está viendo su iglesia, camina entre su iglesia. No lo vemos físicamente, pero por su espíritu está aquí.
Eso fue lo que Él dijo. Es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá. Está entre ustedes y estará en ustedes. Cristo está obrando en favor de su iglesia, profundamente interesado en su edificación, protección y cuidado ahora en el presente. La iglesia de Cristo no puede fracasar mientras el mismo Cristo esté en medio de ella y sostenga a los pastores de la misma. No puede fracasar. Es imposible, porque Cristo está en su iglesia. Miremos un poco más de cerca la manera en que Cristo actúa en el cielo por nosotros. ¿Qué hace allí? A nuestro favor, varias cosas. Teniendo todo poder en el cielo y en la tierra, Él gobierna para que todas las cosas sobren juntas para bien. No solo para su iglesia en general, sino para cada creyente que pertenece a su iglesia en particular. Hermanos, eso debe alentarnos de una manera especial. ¿Y cómo lo vemos eso? Por la forma en que estaba vestido. A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí hay dos cosas interesantes que tienen que ver con los oficios de Jesús. Es decir, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Está sentado simplemente recibiendo toda la adoración celestial? Que sí lo está, obviamente, pero Él está activo a través de sus oficios. Noten que esta ropa que llegaba hasta los pies era la ropa que usaba el sumo sacerdote cuando entraba a ministrar al santuario. De tal manera lo que está diciendo aquí, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, como dice el autor de Hebreos, pero ahora en acción propiamente tal. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Instruía al pueblo, pero al mismo tiempo intercedía delante de Dios por el pueblo. Esos dos oficios, o esas dos acciones que representaban su oficio, es lo que Cristo está haciendo hoy en la gloria. La imagen que vio Juan le lleva a pensar, o le llevó a pensar seguramente en el conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento, en todo lo que significaba la vestimenta de los sacerdotes. Él está gobernando sobre todas las cosas al mismo tiempo, porque dice que tiene un cinto de oro en el pecho y el cinto del sacerdote estaba más abajo en su cuerpo. De tal manera que aquí está diciendo que no solo es sacerdote que intercede por nosotros, sino también es el rey que gobierna sobre nosotros. Es el rey y sacerdote, son dos de los oficios. Y como él le habla a Juan, aquí hay un tercer oficio implícito, el de profeta. Los tres oficios del Antiguo Testamento en una sola persona. Él gobierna para que todas las cosas sobren juntas para bien, como dijimos. La pregunta, hermanos, en términos prácticos es, ¿podemos tener miedo frente a las circunstancias que podemos vivir? ¿Podemos tener miedo a una revolución, a una convulsión social? ¿Podemos tener miedo a cualquier cosa que pase, incluso miedo a la muerte, si Cristo es el que está intercediendo por nosotros? Bajo ninguna circunstancia. Esto es lo práctico. De esto se trata la teología, de algo práctico, vivencial. El Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. El Señor Jesucristo está ordenando todas las cosas para que todas las cosas ayuden a bien a su pueblo. El Señor Jesucristo está actuando en favor nuestro desde el cielo. Por lo tanto, no podemos rendirnos ante las circunstancias. A veces sí nos debilitamos porque somos seres humanos frágiles todavía. A veces sí nuestra inmadurez espiritual no nos permite disfrutar de la vida como debiéramos, pero el Señor va cambiando eso cuando lo contemplamos a Él. Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, sin embargo, siguió adelante. Fue puesto en una cruz de vergüenza, sin embargo, no salió de esa cruz teniendo el poder para hacerlo. Fue llevado a una tumba vacía, pero salió poderosamente de esa tumba, ¿cierto? De esa tumba prestada, quiero decir, salió poderosamente de allí y la dejó vacía. El Señor Jesucristo nunca titubeó. Así sea que cada uno de nosotros no titubeemos en nuestro caminar con Cristo. Porque Él gobierna sobre nosotros, porque Él intercede por nosotros.
El autor de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Y luego entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Miren, esto da confianza, el saber que Cristo intercede por nosotros. También el apóstol Pablo, cuando les escribe a los romanos, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 33 y 34. Esta es la visión de Juan. Ahora ponemos la mirada en su glorioso carácter. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Lo primero que describe Juan es sus cabellos y dice que eran blancos como blanca lana y como nieve. Noten cómo él usa símiles como blanca lana, como nieve. Juan está tan impresionado que no sabe cómo describir lo que está viendo y busca en su mente algunas cosas que son conocidas por su blancura y brillantez y se utilizan en la Biblia en ese sentido. La mente de Juan viaja al Antiguo Testamento para describir al Cristo glorificado y lo ve al Dios en su eternidad y en su santidad. Estas dos cosas están implícitas allí. Daniel 7:9 dice que un anciano como de día se acercó a él para revelarle algo importante. Y obviamente el anciano de días es el que está describiendo aquí Juan. En otras palabras, lo que corresponde a Dios, al Dios todopoderoso, al Dios todo sabio, al Dios eterno, es lo que aplica a Jesucristo. Simboliza dos cosas. Representa una gran edad, por supuesto, sabiduría en consecuencia y eternidad, y nos habla de pureza divina. La nieve y la lana blanca son los emblemas de la pureza inmaculada, según las Escrituras. Aunque vuestros pecados sean como la grana, dijo Isaías, serán emblanquecidos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Isaías 1:8. Por lo tanto, aquí está hablando de que el que es semejante al Hijo del Hombre es al mismo tiempo el Dios eterno. Y por eso es imposible decir que creo en Dios, pero al mismo tiempo decir que Jesucristo es una criatura. Es imposible, como dicen algunas sectas por ahí. No. El mismo que vino en términos humanos es el mismo que es el Dios eterno, el que existe por sí mismo, el autosuficiente. Y es al mismo tiempo el inmaculado Dios. Aquí tenemos entonces los símbolos de la preexistencia y la impecabilidad de Cristo. Segundo, sus ojos como llama de fuego. Esto denota su penetrante conocimiento. Nada está oculto a los ojos del Señor. Y hermano, esa es una de las cosas que uno sabe por concepto, pero es tan difícil aplicarlo a su vida, ¿no es verdad? Porque si fuera fácil aplicarlo a la vida, ¿saben? Andaríamos rectamente delante del Señor todo el tiempo. Porque entenderíamos que estos ojos penetrantes no solo saben y conocen mis acciones, sino también conocen las intenciones de mi corazón. Los ojos penetrantes del Señor escudriñan su iglesia. Se pasean en medio de su iglesia y el Señor está evaluando su iglesia con ese conocimiento total, con esa omnisciencia. Antes que esté la palabra en mi boca, ya tú, Señor, la sabes toda. Salmo 139. El Cristo glorificado es el que ve absolutamente todo y por lo tanto, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hay una mirada penetrante, pero esa mirada penetrante también que es exhaustiva, que penetra hasta lo profundo de lo más íntimo de nuestro ser, también es una mirada compasiva. ¿Recuerdan cuando vio a las multitudes qué pasó? Tuvo compasión de ellas. Colocó sus ojos en esas personas y las vio dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor.
Él entendió que había una necesidad, así como Él escudriña nuestro corazón, también sabe cuando nuestro corazón está complejo, complicado, porque no sabe cómo enfrentar las situaciones de la vida, y Él nos consuela. Es una mirada de consuelo. Tercero, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esto es un símbolo del poder de Cristo, al que nada puede resistir. Cualquier oposición que se pueda hacer a los planes y procedimientos divinos fracasará por completo. Y por eso Satanás, a través de la historia, desde el mismo momento en que llevó el pecado en el huerto del Edén, ha fracasado por completo en el tratar de desviar al Señor de su propósito, y sus planes perfectos nunca fallarán, porque Él es justo y está obrando con poder, y nadie se puede oponer a Él. Por eso es que es absurdo que los creyentes teman a Satanás. No hay que temer, porque Cristo está por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el poderoso, el todopoderoso. Cuarto, su voz como estruendo de muchas aguas. La misma descripción la encontramos en Ezequiel 43:2. La gloria del Dios de Israel vino del camino del oriente, y su voz era como estruendo de muchas aguas, y la tierra resplandecía con su gloria. Aquí está mostrando la gloria de Cristo glorificado. Eso es lo que vio Ezequiel, eso es lo que está viendo ahora Juan, y está diciendo, bueno, en realidad Cristo es el Dios glorioso, majestuoso. Quinto, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Es evidente que aquí no tenemos que indagar mucho para saber cuál es la semejanza o cuál es la comparación que se hace, y evidentemente la espada es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que penetra hasta partir el alma, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios que o salva al hombre o condena al hombre. ¿Y por qué decimos eso? Porque obviamente Dios va a usar la misma palabra para juzgar en el día del juicio. La misma palabra que fue rechazada por la gente. Alguien dijo, si Cristo no logra herir el corazón del pecador con convicción por su palabra, un día lo traspasará y destruirá. Esa espada que penetra y entra al cuerpo, por decirlo, como dice Hebreos 4:12, al cuerpo de la persona, y hasta lo último de su ser lo escudriña. Esa misma espada que puede sacar el tumor del pecado que está arraigado en el corazón, es la misma espada que un día caerá sobre la cabeza de aquellos que no quisieron doblar su rodilla delante del Redentor. El mismo Evangelio, dijo Pablo, que para unos es vida, para otros es muerte. Porque es así. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero lo que se habían perdido muchas veces, y en la mayoría de los casos, siguen rechazando al Redentor. Y mientras eso ocurra, con la espada del Espíritu, Él un día juzgará. Sexto, su rostro era como el sol, y esta es la última imagen, cuando resplandece en su fuerza. No podría haber una descripción más sorprendente de la majestuosidad y la gloria de Cristo. Con esto se cierra la descripción del personaje que se le apareció a Juan. Evidentemente, el diseño era impresionarlo con un sentido de su majestad y gloria. Y entonces prepararlo para que cumpliera su misión. ¿Cuál era? Escribir todo lo que vio y llevarlo a las 12, mandarlo a las 12 iglesias del Asia Menor, representativa de la iglesia de Cristo en todas las ciudades. Aquí hay una visión del Cristo glorificado. Aquí hay imágenes que son especiales para poder ilustrar la grandeza y la gloria del Señor Jesucristo. Ya no el débil niño que tomó en sus manos Simeón en el templo, sino el Todopoderoso que reina con poder y autoridad desde los cielos. ¿Qué pasó con Juan? Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Miren la reacción de Juan. Juan no puede con la visión de la gloria de Cristo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pocas palabras que tienen tanto contenido.
La Biblia no trata de impresionar con palabras, sino de mostrar lo profundo que significa presentarse delante de la gloria de Dios y todavía vivir. Y eso fue lo que pasó con Isaías. Y eso fue lo que pasó con Juan. Todo el ser del apóstol fue impactado por la visión de la gloria de Cristo. La reacción de Juan fue similar a la de Isaías, como dije, Isaías 6:5, ay de mí que soy muerto. De Ezequiel 1:28. De Manoa, el padre de Sansón, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Jueces 13:22. De Job 42, versículos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. La misma reacción del hombre quizás más recto que ha pisado esta tierra. Sin embargo, delante de él, del Señor se acabó su suficiencia. De Pablo camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando vio el resplandor del cielo cayó, iba en su caballo, cayó. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Él temblando y temeroso. Esa es la reacción normal de alguien que está bajo la visión del Cristo glorificado. Hermanos, aquí hay unas cosas interesantes. Todo personaje bíblico que tuvo una visión del Dios verdadero no salió jactándose de que Dios le manifestó su gloria, como los engañadores y mentirosos del día de hoy, que incluso escriben libros para detallar lo que pasó con ellos en el cielo. No. Una persona cuando es expuesto a la gloria del Señor es impactado de tal manera que queda abrumado por la santidad del Señor, viendo en contraste su profunda pecaminosidad. Eso es lo que pasa. Cuando nos presentamos delante del Cristo glorificado, nosotros no tenemos ninguna excusa. No podemos decir, Señor, es que la verdad, yo sí, ya era un creyente, pero me costaba ir a la iglesia porque tenía un trabajo justo el día domingo. No, es que la verdad es que estaba a muchos kilómetros de la iglesia, entonces tenía dificultades para asistir. No podemos dar ninguna excusa delante de Cristo. Él revela su grandeza y su gloria, y ante su grandeza y su gloria revelada en las Escrituras, nosotros solamente podemos caer de rodillas a sus pies y decir, Señor, no tengo nada que decir. Tu gloria me abruma, mi pecaminosidad es evidente. Ante tal manifestación de gloria es imposible quedar indiferente, es imposible seguir siendo el mismo, es imposible tomar el cristianismo como una religión más. Es imposible no caer a sus pies en una profunda convicción de indignidad delante de su gloria. Hermanos, no podemos seguir siendo iguales cuando vemos a Cristo revelado como Juan lo vio. Nosotros ni siquiera hemos escarbado la superficie de lo que esto significa. Ni siquiera tenemos ideas de lo que eso implica, porque Juan solamente lo sabe y cuando estemos en la gloria probablemente podemos preguntarle a él. Y la palabra de Dios revela a este mismo Señor. Vaya a los evangelios y vea a Jesucristo en su gloria a pesar de su humanidad. Vaya a las epístolas y vea la descripción de lo que Cristo hizo por usted y por mí. Vea cómo Él entregó su vida en su lugar para que tuviese usted salvación y vida eterna. Vea a Jesucristo en su grandeza y entonces adórelo y alábelo como corresponde. Pero no con expresiones de la boca simplemente, sino con una vida consagrada. Evidentemente no perfecta, porque todavía en este lado de la gloria no vamos a alcanzar la perfección. Caemos, nos deslizamos, nos debilitamos, todo eso. Pero ¿saben? El Señor conoce eso. ¿Qué le dijo el Señor a Juan en ese momento cuando caí como muerto? ¿Qué hizo el Señor? Extendió su mano y le dijo, no temas. Hermano, si usted ha pecado y piensa que está terriblemente mal y que mejor no voy más a la iglesia porque he pecado o porque alguien cercano a mí ha pecado, entonces me siento con vergüenza, vuelva a Cristo. Vuelva a Cristo, Él lo recibirá. Miren lo que pasó con Juan. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Tranquilo, Juan, yo sé que tú eres un hombre. Y Él lo volvió a poner de pie.
Eso es lo que hace el Señor. No se esconda del Señor. No se aleje del Señor si ha pecado. Corra al Señor. Porque el mismo que murió por usted y con su sangre lavó sus pecados es el mismo que extiende su mano para tomarle y decir, no, yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que ahora vivo y vivo para siempre. El Señor Jesucristo es el que hace eso, solamente Cristo. Saben, incluso ni las personas más cercanas a nosotros probablemente nos pueden perdonar, pero Cristo nos perdona. Él sabe quiénes somos. Él no nos deja en el suelo. Dice que Juan cayó aquí al suelo como muerto, como sin fuerzas. Dice que cuando se acercó el personaje celestial a Daniel también se debilitaron sus fuerzas de tal manera que quedó en un estado somnoliento, sin fuerzas, sin capacidad de poder volver a ponerse de pie. Eso dice la Escritura. Lo mismo con Ezequiel, lo mismo con Job. Ay de mí que soy muerto, dijo Isaías. Es decir, todas las personas experimentaron esto, pero no quedaron ahí, y eso es lo extraordinario. Sino que envió el Señor a un ángel para que limpiara el pecado de Isaías. Y el Señor le dijo a Pablo cuando él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en Damasco. Y hay una calle especial donde hay un hombre que te está esperando para imponerte las manos y que recobres la vista y seas mi instrumento escogido. Nadie quedó en el suelo, ninguno de los personajes bíblicos ante el impacto de la gloria de Dios se levantaron, mejor dicho, no con su fuerza, sino con la fuerza del Señor, por la compasión del Señor. Por eso decimos, primero, si tú no tienes a Cristo en tu vida, o si has tenido simplemente una religión a la cual te has adherido y cumples rituales externos y ceremoniales como lo hacían los judíos, pero Cristo no vive verdaderamente en tu vida, ve a Cristo. Ve a Cristo. Él te va a levantar de tu postración. Él nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Él puso nuestros pies sobre peña. Hermano, Cristo todavía es suficiente para salvarte y para perdonarte a quien está alejado de Él. Vuelve al Señor. Nunca el Señor te rechazará. Nunca. Nosotros los hombres caemos en eso por nuestro propio pecado. Rechazamos simplemente. Pero Cristo no te rechazará. Por eso murió en la cruz por ti. ¿Y qué es lo que hace? En tercer lugar, el Señor. Caí como muerto. No temas. Levántate. ¿Pero para qué? Versículo 19. Escribe las cosas que has visto. Y las que son y las que han de ser después de esta. Juan, tengo una tarea para ti. Y esto es lo tercero, servicio. Convicción de pecado, restauración de parte del Señor. Y lo tercero es servicio. Yo te llamé y te restauro para que puedas hacer mi voluntad. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí. Envíame a mí, después de la purificación de sus pecados. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, el Señor te salvó y el Señor te restaura para que puedas servirlo. Porque esa es la razón de nuestra existencia. Nacimos para glorificar al Señor y adorarlo todos los días de nuestra vida y por la eternidad. Mientras no cumplamos ese propósito, tendremos un gran vacío en nuestra alma. El Señor obre en cada corazón conforme a la necesidad que Él conoce. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por revelarte a nosotros, criaturas tan pequeñas e insignificantes, en medio de un universo tan grande, Señor. A veces pensamos, ¿por qué? Porque si tú eres tan grande y tan glorioso, tan santo y eterno, te has fijado en criaturas perecibles como nosotros. No tenemos ninguna explicación, pero sí tenemos la evidencia. Y la cruz es la evidencia. Y la tumba vacía es la evidencia. Y el trono ocupado es la evidencia. Señor, tú eres glorioso, pero eres también lleno de compasión y misericordia. Gracias por amarnos tanto,
Padre, yo te ruego que hoy salves a quien todavía no ha llegado a tus pies y restaures a quien está dañado por el pecado. Tú eres suficiente, Señor. Y podamos colocarnos a tus pies y decir como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gracias por tu palabra, gracias por la visión de la gloria del Cristo, exaltado hasta los ojos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.